Bueno, mi nombre es Alejandro, soy enfermero y hoy vengo a hablar de cómo prevenir la hipotermia en un accidentado en montaña. Bien, para enseñaros cómo prevenir en un accidentado en montaña la hipotermia, os voy a enseñar a utilizar algo muy clásico, ¿vale? La manta de emergencia, ¿vale? Y vamos a ver su funcionamiento en dos supuestos diferentes. En el primer caso, en una persona que lo que va a estar inconsciente o aletargada pero respira, ¿vale? Y en el otro supuesto, una persona que ha sufrido algún tipo de traumatismo, está completamente consciente, pero está empapada y no puede continuar la marcha y pues vamos a prevenir esa hipotermia mediante una barrera de vapor. Bien, tengo una víctima que está o bien inconsciente y respira, o bien está en estado de, y sé que a algunos profesionales les va a doler el oído, pero en un estado de semiconsciencia, es decir, una persona con una disminución del nivel de conciencia, ¿vale? Que respira, bien porque está letargado, bien porque está somnoliento, ¿vale? Es decir, le hacemos algún estímulo, nos responde de alguna manera, por tanto, sabemos que respira o bien está inconsciente, pero hemos verificado que respira, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos de hacer primeramente antes de ponernos a realizar un control de una prevención de la hipotermia? Ya que si está tumbada en el suelo, hay mucho riesgo y sobre todo si está inmóvil, hay mucho riesgo de que acabe sufriendo hipotermia, incluso en condiciones que no son muy desfavorable. Lo primero que deberíamos de hacer es colocarlo en posición lateral de seguridad. ¿Y cómo se coloca una persona en posición lateral de seguridad? Pues muy sencillo. Así. Bueno, puede que esto que acabo de mostrar parezca un poco controvertido, porque básicamente cuando se enseñan en primer auxilio en la famosa posición lateral de seguridad, se enseña cómo doblar las rodillas, cómo, bueno, se enseña una serie de pasos y yo lo único que he hecho ha sido poner a esa persona que o está inconsciente o que está aletargada, ponerla de lado. Pero es que debemos de comprender primeramente para qué sirve esta técnica, para aquellos que no sepáis para qué sirve poner a una persona que está o bien inconsciente o bien aletargada de lado. Mira, cuando tú pones a una persona de lado, básicamente lo que quieres prevenir es dos cosas. Por un lado, la lengua que puede estar obstruyendo la vía aérea al ponerlo de lado con la cabeza un poquito caída hacia debajo, lo que acabamos consiguiendo es que la lengua caiga hacia adelante y por tanto se desobstruye la vía aérea. Y por otro lado es que si la persona pues está comido recientemente, tiene el estómago lleno, ¿vale? Existe el riesgo que acabe vomitando, ¿vale? Pensemos en un golpe de calor, una insolación, algo que te pueda dejar un poquillo ahí aletargado y tengamos que poner a la persona al lado. Si ha comido recientemente puede acabar vomitando y si está boca arriba se puede acabar asfixiando con su propio vómito. Entonces al ponerlo de lado básicamente lo que queremos favorecer es esto. Mirad lo que he dicho, ¿vale? Cuando tú pones a una persona al lado, lo que lo pones es ligeramente echado un poquito hacia adelante, ¿vale? Y lo que estás intentando es que, por un lado, y a ver si se aprecia, la lengua caiga hacia adelante y por otro lado que si vomita, el vómito salga hacia afuera y realmente este es el único objetivo de colocar a una persona de lado. Bien, ¿y qué pasa entonces? La clásica posición lateral de seguridad entonces no sirve para nada y la respuesta es que no, claro que sirve y claro que es útil, pero estoy acostumbrado a ver en formaciones cómo se enseña esta técnica sin realmente comprender por qué y para qué hacemos las cosas. Y luego en situaciones reales, pues muchas veces llego a ver incluso pues, gente titubeando y o debatiendo si había que levantar o no levantar la rodilla contraria o si habría que elevar el brazo, o ponerlo en 90 grados, o ponerlo en tal, intentando ajustarse a lo que supuestamente le han enseñado y no recuerdan, cuando básicamente es ladearlo como sea, para que la lengua caiga hacia adelante y para que si vomita el vómito salga hacia afuera. Si no te acuerdas de la técnica, pues simplemente ladéalo. Ahora bien, os voy a mostrar cómo se hace y sobre todo que comprendéis por qué y para qué se hacen las cosas. Bien, pues vamos a ver en este supuesto por qué y para qué hacemos las cosas. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de colocar a una persona en posición lateral de seguridad es mucho más fácil tirar y traccionar de ella que intentar voltearla hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si yo intento voltearla depende de mi fuerza, de las piernas y de los brazos. En cambio, si lo que yo hago es simplemente agarrar el brazo y dejarme caer hacia detrás, básicamente lo que estoy utilizando es mi propio peso para voltearla. Entonces es mucho más interesante traccionar que intentar tirar hacia ti. ¿Vale? Y la explicación es esa, es porque es mucho más eficaz. Además, si hay mucha diferencia de peso, evidentemente es todavía más eficaz esta técnica, porque no solo puedo utilizar mi propio peso, sino además mi fuerza. En cambio, del otro lado, pues evidentemente si hay una desproporción, como en este caso que estamos simulando,
con un niño, el voltearlo, pues evidentemente daría exactamente igual. Pero quiero que comprendáis por qué se tracciona y no se empuja a la persona. Vale, una vez que tenemos esto claro, ¿vale? Voy a traccionar de la persona. Lo siguiente que tengo que tener claro es qué debo de hacer con este brazo, ¿vale? Este brazo me está estorbando, ¿vale? Porque a la hora de voltearlo podría acabar dañando el hombro, acabar sacándolo, si es una persona mayor, o acabar fracturándolo, incluso me va a estorbar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es apartármelo. ¿Cuánto debo de apartármelo, vale? Hay informaciones que te hablan de ponerlo así, en 90 grados, ponerlo así, y mira, yo digo que sencillamente con que te lo aparte un poquito es más que suficiente para poder voltearlo y ya que no lo aplastemos. Además, ¿no? Según la edad de la persona, lo mismo si la señora tiene 90 años y se ha caído la yaya en el baño, pues lo mismo no podéis levantarle así el brazo, incluso así, ¿vale? Entonces, simplemente con que te apartes ligeramente el brazo ya es suficiente para poder voltearlo. A partir de ahí, ¿vale? El doblar la pierna y por qué doblamos la pierna. Mirad, lo que vamos a hacer es doblar la pierna contraria, ¿vale? ¿Para qué? Para utilizar esta pierna de palanca. Mirad, lo vais a ver mucho mejor así, ¿vale? Mirad, cuando yo doblo la pierna así y aprovecho la rodilla, lo que consigo hacer es, como veis, una palanca y me acabo llevando y tirando de la cadera para allá. Entonces el motivo de doblar la pierna es poder hacer esto, es poder hacer una palanca para ayudarte y acabar girando la cadera. Bien, entonces ya tenemos los dos pasos. Hemos separado un poquito la pierna, hemos flexionado la rodilla para poder ayudarnos y a partir de ahí, simplemente agarrando el otro brazo, lo que nos va a permitir es voltearlo y ponerlo y dejarlo de lado. ¿Vale? Y ya con esto lo habríamos conseguido. Ahora bien, muchas veces, y habéis visto antes que os he mostrado que simplemente he pegado un tirón y diréis, pero si tú antes solo has pegado un tirón y lo has puesto de lado, que muchas veces nos sale de manera innata esta técnica, es decir, simplemente cuando llegamos al herido separamos un poquito la pierna, agarramos de aquí de lo que sería la parte posterior de la rodilla, agarramos del brazo y ya estamos haciendo esa palanca para ponerlo y dejarlo de lado y ya está, ya lo hemos conseguido. Por eso antes os he dicho que simplemente es pegar un tirón, es decir, agarro y tiro, ¿vale? Sobre todo cuando llevamos ropa dura como esta chaqueta, este pantalón, e incluso la propia ropa nos puede ayudar a voltear al herido y ya está, y ya habríamos terminado. Vale, ya tengo la persona de lado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues algo muy sencillo, coger mi manto de emergencia, ¿vale? Y extenderlo, ¿vale? Extenderlo, ¿vale? De forma que cubramos desde la cabeza hasta los pies, ¿vale? Y además aquí nos toca. Entonces, vamos a extenderla lo suficiente. Vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que calcularme el tamaño de la espalda? ¿Vale? Que eso es lo que hace que siempre coloquemos mal la manta de emergencia. ¿Vale? Mira, básicamente si yo mido el tamaño de la espalda, ¿vale? Lo que puedo calcular es que la espalda me va a caer aquí. ¿Vale? Entonces todavía podría incluso pegar un poquito más la manta de emergencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es remeter esto. La espalda me va a caer aquí y a partir de ahí podré voltearlo. A ver, una piedra ahí y así no se me vuelve. ¿Vale? A partir de aquí vuelvo a repetir el procedimiento, lo pongo boca arriba y vuelvo ahora a voltearlo hasta este lado. Y a partir de aquí ya se da algo tan sencillo como cubrir a la persona. Si os fijáis aquí, se ve perfectamente como hemos cubierto la zona de la cabeza, nos ha sobrado bastante manta de emergencia para poder remeterlo, lo hemos remetido y ya tenemos a la persona de lado y protegida frente a la hipotermia, ¿vale? Y ya está, esta es la manera clásica que todos conocéis de cómo colocar una manta de emergencia en una persona inconsciente. Evidentemente, si está consciente es muy fácil, lo enrolla, ¿vale? Pero si la persona está inconsciente, está en estado de semi-inconsciencia, está letargado, está un poquillo letárgico, pues esta es la manera de pasar, de transitar de una posición lateral de seguridad a una posición lateral de seguridad con una manta de emergencia. Mira, una cosa que hay que aclarar, ¿vale? Porque veo que llevamos muchas veces este tipo de mantas de emergencia, pero rara vez las hemos utilizado para practicar. ¿Y cuál es ese problema? ¿Vale? Esta manta, por ejemplo, en concreto, mide 1,30 de ancho por 2,10 de largo, ¿vale? Como la estábamos aplicando en un supuesto niño, nos sobraba manta, no había ningún problema. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la siguiente, y es que cuando tú quieres aplicarlo en un adulto,
y la colocas de forma clásica, es decir, los 2,10 lo colocas a lo largo de la persona y el 1,30 a lo ancho de la persona, pues evidentemente más de 2,10 no va a medir, ¿vale? Aunque mida 1,80, 1,90 te seguiría sobrando manta para incluso cubrir la cabeza, que muchas veces se nos olvida, acabamos colocando la manta simplemente hasta aquí y es como, pero chacho, aprovechala y hazle un gorrillo, ¿vale? Para que no siga perdiendo temperatura. Pero de largo en teoría sí que nos va a dar, pero la realidad es que cuando tú te vas a complexiones normales, sobre todo de varones o incluso también de mujeres, pero principalmente esto se observa mucho en varones, varones 80, 90 kilos que miden más de 1,80, y te das cuenta que ese 1,30 m que supuestamente te debería de dar para cubrir el perímetro de una persona, pues no te da. Y no estoy hablando de personas con obesidad o con sobrepeso, estoy hablando de personas con una complexión media. Es decir, estamos hablando de una persona de 80 kilos que mida 1,80 o 85 kilos. Es decir, tampoco es excesivo el peso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no te va a hacer, no te va a dar para envolver el perímetro de la persona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Pues mira, que en vez de colocar así la manta, ¿vale? Lo que debería de ponerla es así, intentando cubrir en la medida de lo posible la cabeza y el tronco y el abdomen de la persona, dejando descubiertos los pies, ¿vale? De hecho, en la mayoría de adultos tienes que colocarla así para conseguir poder envolver a la persona, ¿vale? Completamente. También os aclaro que poner la manta simplemente por encima no sirve de absolutamente nada. Bien, esto que he construido ahí, ¿qué? Pues lo que vamos a construir es una barrera de vapor, ¿vale? Básicamente lo que he colocado y descubrimos es una manta de emergencia y vamos de fuera adentro, o mejor dicho, de dentro a fuera, es una manta de emergencia directamente sobre el suelo con la parte plateada hacia adentro, una esterilla, un aislante, un saco de dormir y una segunda manta de emergencia. ¿Qué es lo que vamos a construir? Una barrera de vapor, ¿vale? Vamos a presuponer un accidente en barranquismo, ¿vale? Que quizás sería el contexto más representativo, aunque se podría aplicar en contextos de senderismo, ¿vale? Hablo de barranquismo porque tenemos una persona con unas fracturas y además que está empapada, pero se nos podría dar el mismo contexto en senderismo. Una persona que ha sufrido una lesión que le imposibilita continuar la marcha y que está empapada porque está lloviendo, lleva toda la ropa mojada o un corredor por montaña, ¿vale? Está empapado. Además no tenemos ningún refugio cerca, ninguna manera de protegerlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, lo que te dice la guía siempre, bueno, pues vístelo, ponle ropa seca y tal, ¿vale? Esto es muy fácil cuando estás leyendo un manual, pero la realidad es que cuando estás en mitad de la montaña, estás empapado, cómo retiras la ropa y vuelves a poner ropa seca si muchas veces ni siquiera llevas ropa seca, si estás haciendo barranquismo, ¿qué vas a retirar? O sea, el neopreno no te va a poner nada. Entonces, en condiciones de montaña esto es mucho más complejo de lo que las guías te muestran. Tienes que buscarte una alternativa, y la alternativa es la barrera de vapor. Y mirad, y aquí vamos a ver ya algunas de las cosillas, ¿vale? Os voy a mostrar, básicamente esto consiste en ir cerrando cada una de las capas, ¿vale? Y ahora os comento un poquito esto cómo. Si os fijáis, ya hemos encontrado el primer problema que os he comentado antes, y es que la manta de emergencia esta es ligeramente más pequeña que la otra, es de otras dimensiones, y como os podido observar, no llega a cerrar completamente a la persona, y no estamos hablando de un individuo demasiado grande, ¿vale? Si os fijáis, casi tiene la misma compresión que yo, y ya no somos capaces de cerrar todo esto. Imaginémonos que lleva un abrigo, chaqueta, no te daría, es decir, deberíamos de haberla colocado en horizontal, pero quiero mostraros la manera clásica de hacerlo, ¿vale? Y luego esto tendríais que adaptarlo a la compresión de la persona. ¿Vale? Aquí ya tenéis la colocación definitiva, ¿vale? De la barrera de vapor y se ven claramente las tres capas, ¿vale? La primera capa que hemos puesto en el paciente, que es una manta de emergencia, la segunda capa el aislante, el saco de dormir y por dentro esto. Y lo que hemos dejado es puesta toda la ropa que llevaría aquí
nuestra víctima mojada, sin colocarle nada más, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de esto? Es decir, hemos metido a una persona empapada, con toda la ropa empapada, sin quitarle nada, ¿vale? Dentro de una manta de aluminio, un saco de dormir, un aislante, una segunda manta de emergencia. ¿Y cómo funciona esto? Y si no tengo estas cosas, ¿cómo leches puedo yo intentar realizar esto? Pues mira, lo primero que tenemos que comprender es, y os vuelvo a remitir a lo mismo, al contexto. ¿Vale? Una cosa es estar en un entorno urbano, en una ciudad donde viene una ambulancia, te pueden desvestir, pueden cortar la ropa, se puede hacer en un entorno totalmente controlado. Y otra cosa es estar en mitad de la montaña realizando una práctica de senderismo, estás realizando senderismo, un día de lluvia, ir empapado, ir mojado, o salir a correr, como yo que corro por montaña, que es donde vas sudando y de pronto, ¡pum! Una torcedura, una fractura y ahora qué cojones hago. O sea, no tengo ningún refugio cerca, no me puedo mover, no me puedo desplazar a ningún sitio. Puede que no lleve ni siquiera ropa seca, aunque la lleve, ¿qué hago? Me la pongo si, o sea, si sigue lloviendo, no puedo montar un techado, no puedo, o sea, todas estas cosas que te planteas no puedes hacerlas. Entonces tienes que buscar una alternativa diferente y esta es la alternativa que plantean muchos servicios de emergencia y de rescate en montaña, con experiencia en montaña. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Mira, si os fijáis, hemos puesto encima de la ropa de la víctima, hemos puesto una manta de emergencia, ¿vale? Con esto conseguimos dos cosas. Por un lado, la manta de emergencia sirve para retener el calor, ¿vale? En forma de radiación. Y lo que estamos haciendo, por un lado, es retener el calor. Y por otro lado, que lo que estamos haciendo es proteger a la siguiente capa que vamos a colocar de que se empape, para que pueda ser efectiva. ¿Vale? Seguidamente hemos colocado un saco de dormir y lo hemos envuelto. Y con la primera manta de emergencia lo que evitamos es que éste se moje y por tanto pierda sus propiedades, ¿vale? De conservar el calor. Por último, lo siguiente que hemos hecho ha sido colocar un aislante, ¿vale? Para separar a la persona del suelo. Pensad que la pérdida de calor es por radiación, por conducción y eh, por radiación y por conducción, ¿vale? Por el suelo, por el aire y en forma de radiación, ¿vale? Y además, bueno, y mojado también implicaría pérdida de temperatura, ¿vale? Pero básicamente es por radiación y por conducción. Entonces, si a la víctima simplemente le ponemos una manta de aluminio y no la protegemos del suelo, tenemos que tener en cuenta que eso nos podría valer para una persona que está sentada. Cuando tú estás sentado, estás de pie, la principal pérdida de temperatura, cuando estás correctamente abrigado, es por radiación. Pero si tú estás tumbado en el suelo, la principal pérdida de temperatura es por conducción con el suelo, ¿vale? Igual que si no vas correctamente abrigado, pues también es por conducción al ambiente. Entonces tenemos que protegernos de las pérdidas de temperatura por estos medios. Entonces lo que estamos haciendo es, mediante un aislante que está pensado para dormir en el suelo, es separarlo del suelo y ya pues minimizar las pérdidas por conducción. Y por último, colocar una tercera capa. ¿Vale? Pero ¿cómo funciona esto? Pues mira, muy sencillo. Cuando tú coges y colocas la primera capa sobre la víctima, ¿vale? Y la cierras completamente. Sobre todo esto tienes que intentar conseguir que sea lo más hermético posible. Por eso he hablado de colocarla bien en horizontal o bien vertical según la complexión de la persona, porque es muy importante que quede bien cerrada. Tú lo que vas a impedir es salir esa humedad. Al no poder salir esa humedad de la persona, ¿vale? Pensás que cuando tú estás mojado, la pérdida de temperatura es porque lo que hace es evaporarse tu sudor o bien la ropa mojada se está evaporando y lo que hace es robarte temperatura del cuerpo. Bien, al tú crear una cámara lo más estanca posible, entendiendo que no puede ser 100% estanca, lo que va a hacer es que va a subir, ¿vale? El índice de humedad dentro de esa cámara que acabas de crear. Y una vez esa humedad se acercana al 100%, tú ya no puedes sudar. Al no poder sudar, al no poder evaporarse ya ese agua, lo que va a comenzar es a recalentarte, ¿vale? Y este es el principio que sigue todo esto. Seguidamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues además proteger de que se nos moje el saco de dormir. Y si no tengo un saco de dormir, pues muy fácil, coloca ropa, chaquetones, abrigo, ¿vale? Pero lo importante es que coloque una primera capa porque si un pluma se acaba mojando, un abrigo se acaba mojando, una chaqueta se acaba mojando, pierde todas sus propiedades de conservar el calor. Entonces es importante que coloque esto. Y si no tiene el saco de dormir, lo que os digo es simplemente ropa. ¿Vale? Y en el suelo, ¿qué puedo colocar? Pues cualquier material aislante, es decir, desde la mochila, desde ramas, cualquier cosa que intente separarte del suelo. Sobre todo algo que solemos llevar es la mochila, ¿vale? La mochila, pues bueno, no genera un aislamiento completo, pero va a ser mucho mejor que estar en contacto directo con el suelo.
y encima pues volveremos a colocar una manta de emergencia. Y esto, pues evidentemente no nos vale para siempre, es decir, esta persona va a poder recalentarse durante un tiempo, te hablan en algunos sitios de hasta 20 minutos, quizá más, dependiendo de las condiciones, de la climatología, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero esto no, ella no va a llegar un momento que esta persona ya no pueda conservar el calor, ¿vale? Y acabe otra vez colapsando pese a llevar la barra de vapor, pero nos puede hacer ganar un tiempo, ¿vale? El tiempo suficiente como para poder evacuarla o bien para que llegue un equipo de rescate, ¿vale? Y si no, pues bueno, ha hecho todo lo posible, ¿vale?